Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Pérez, psicólogo sexólogo de la Clínica Pérez Vieco y director de la misma. Hoy tengo conmigo a Blanca Pérez, colaboradora de la clínica. Hablaremos hoy de cómo entender mi diversidad. Vamos a aprender y aprenderás sobre diversidad, sobre identidad sexual y sus componentes. Vas a comprenderte y así poder explicarle a tu familia tu forma de vivir. Vas a aprender a valorarte, a aceptar tu diversidad y a darte cuenta de tu propia fuerza. Definimos la identidad sexual como el conjunto de características relacionadas con la sexualidad y que forma parte, junto con otras identidades, de la identidad de una persona. De esta forma, una persona puede decir que es norteamericana, hawaiana, transgénero, budista, demócrata e incluso de Real Madrid. Seguro que vas a encontrar este concepto utilizado como sinónimo de identidad de género. Y esto es más frecuente cuanto más atrás te remontas en el tiempo. Sin embargo, la identidad de género es uno de los 4 componentes de la identidad sexual, por lo que no debería utilizarse indistintamente. La identidad sexual es un concepto paraguas que abraza a las personas en todos y cada uno de los componentes de su vida. Nos define a todos los niveles: anatómico, social, afectivo y personal. Es un concepto individual, intransferible, pero en constante cambio. Esto quiere decir que las etiquetas no son fijas, sino que pueden cambiar a lo largo de tu vida en relación al nivel de aceptación. Cuando se habla de la identidad de un sujeto, asumimos que ese sujeto tiene conciencia de ser y que esa conciencia se expresa en su capacidad para diferenciarse de otras personas, identificarse con las categorías, desarrollar sentimientos de pertenencia y establecer su continuidad a través de transformaciones y cambios. Cuando hablamos de identidad, hablamos también de diversidad, pero entonces, ¿por qué nos limitamos con etiquetas si no hay 2 Marías iguales? Hagamos un ejercicio de imaginación. Imagínate un campo lleno de margaritas blancas. ¿Es posible? Sí, porque las margaritas blancas existen. Ahora imaginemos que dentro de ese campo de margaritas blancas nace una que es de color amarillo. ¿Es posible? Efectivamente, sí lo es, pero ¿es normal que en ese campo de margaritas blancas nazca una amarilla? No. ¿Pero puede pasar? Sí, sí que puede pasar. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de diversidad. La diferencia dentro de la norma, lo atípico, lo poco visto, lo que no es común, pero que tiene identidad igualmente, es decir, ha existido siempre. Es importante que asumamos que ninguna identidad sexual es igual a otra y que es en esa diversidad donde se encuentra la riqueza del ser humano. Igualmente, esta identidad sexual está compuesta por 4 conceptos clave: sexo biológico, expresión de género, identidad de género y orientación afectivo-sexual. Es crucial no caer en el error de ver la diversidad solo como identidad sexual. Por las personas nos diferenciamos en muchos otros aspectos, a nivel relacional, personalidad, carácter, raza y un largo etcétera. Y te preguntarás, ¿cuáles son esos 4 componentes de la identidad sexual? Esta imagen muestra los 4 componentes. Simplemente por el nombre, ¿dónde ubicarías en la persona dibujada cada concepto? En primer lugar, el sexo biológico o sexo asignado, entendido como la genitalidad y los cromosomas. Pero ¿y esto qué quiere decir? Cuando nuestra madre va al ginecólogo y le hacen una ecografía, le dicen: va usted a tener una niña. ¿En qué se está fijando ese ginecólogo? En los genitales del neonato. Es decir, nos asignan un género, con todo lo que eso conlleva, según nuestros genitales. Si el genital es una vulva, eres mujer. Y si es un pene,
eres hombre. Pero ¿qué pasa cuando esos genitales no están bien definidos? Sucede lo que se denomina intersexualidad. Este término se utiliza para una variedad de situaciones del cuerpo, en las cuales una persona nace con características sexuales como genitales, gónadas, niveles hormonales, patrones cromosómicos, que no parece encajar en las definiciones típicas de masculino o femenino. Por ejemplo, una persona puede nacer con formas genitales típicamente femeninas, pero cuenta con testículos internos. O una persona puede nacer con genitales que parecen estar en un estadio intermedio entre los típicamente masculinos y femeninos. Por ejemplo, un bebé puede nacer con un clítoris más grande de lo considerado normal, o carecer de la apertura vaginal, o tener un conducto común en donde desemboca la uretra y la vagina, o puede nacer con un falo que se considera más pequeño que el pene promedio, o con un escroto que está dividido de manera que asemeja más unos labios vaginales. O una persona puede nacer con una composición genética denominada de mosaico. Es decir, unas células tienen cromosomas XX y otras XY, o sus cromosomas son XXY o X ceros. Entonces, no hay una sola anatomía intersexual. Esta variabilidad en la composición corporal es algo que no siempre se hace evidente al momento de nacer. Algunas veces, la persona no descubre que tiene una variación intersexual hasta la pubertad, cuando no se presentan los cambios corporales esperados para un hombre o para una mujer típico. La intersexualidad es una variación natural en el ser humano. Más de 1 de cada 150 personas nace intersexual. La intersexualidad es, básicamente, una variación en las formas y la composición corporal. Afirmamos que en sí misma no es una patología. Pero, ¿y si el sexo biológico no concuerda con cómo me siento? Veámoslo. Hablamos ahora de identidad de género. En este caso, no hablamos de genitales únicamente, sino de la imagen que tenemos de nosotros mismos y cómo la vivimos. Entonces aparece el concepto de identidad de género, que se asocia también a las expresiones, los roles o incluso las expectativas socioculturales en torno a él. El género está íntimamente relacionado con todos los demás aspectos de nuestras identidades y experiencias. Es por eso por lo que el género y el sexo biológico han sido términos tradicionalmente considerados como indisociables, es decir, que no podían darse por separado. Vulva mujer, pene hombre, asumiendo que todas las personas son cisgénero. El concepto cisgénero se entiende como la coincidencia entre el genital y el género asignado a él. Sin embargo, no es así. El concepto trans hace referencia a la discrepancia entre estos dos aspectos, es decir, el genital no coincide con el género que se le ha asignado. Sin prejuzgar otras acepciones sociales, el término trans ampara múltiples formas de expresión de la identidad de género, o categorías como personas transexuales, transgénero, travestis, variantes de género, queer, o personas de género diferenciado, no binarias, así como a quienes definen su género como otro o describen su identidad en sus propias palabras. La mayoría de los seres humanos desarrollan un sentido de la propia identidad de género en los primeros años de su infancia, aunque puede cambiar con el tiempo. Esta identidad puede coincidir o no con sus expresiones y roles de género, como explicaremos en el siguiente punto. La expresión de género, por norma general, es la forma en la que exteriorizas la percepción interna de tu propio yo, es decir, cómo le muestras tu identidad de género al mundo. Este concepto se refiere a las maneras de hablar, de moverse, la ropa, los zapatos que te pones, cómo nos peinamos, cómo podemos manifestar esta autopercepción a través del maquillaje o los accesorios,
y a cómo interactuamos con otras personas y con el entorno. Las personas que nos rodean hacen a menudo suposiciones sobre nuestra identidad de género basadas en nuestra expresión de género, aunque éstas puedan coincidir o no. Tales suposiciones suelen basarse en estereotipos y, por tanto, en una gama muy limitada de expresiones de género, por lo que no hay forma de saber si una determinada palabra indica una identidad o una expresión para alguien, a menos que se le pregunte a esa persona. A veces, la expresión se conoce como presentación, cómo nos presentamos. De hecho, simplemente con ver cómo una persona va vestida o maquillada, se crea en nuestra mente una percepción de ella. ¿Será un chico o una chica? ¿Y si no lo sabemos diferenciar? ¿Ante qué nos encontramos? Cuando la expresión de género de una persona no se asocia a la imagen impuesta de esa dualidad masculino-femenino, hablamos de personas andróginas. Por último, nos falta el componente final de la identidad sexual, que es la orientación afectivo-sexual. En referencia a este último concepto, nos centramos en el lado afectivo y de deseo de la diversidad. Dentro de la sociedad, como ya habrás podido comprobar, existe la norma de ser heterosexual, es decir, que tus deseos afectivos sexuales van enfocados hacia el género contrario. Cierto es que ni siempre ha sido así, ni tiene por qué serlo. Existe el deseo homosexual, sentirse atraído hacia personas de tu mismo género, el deseo bisexual, incluso sentir deseo hacia ambos géneros.